¿Alguna vez te has imaginado estar solo en medio de un bosque cubierto de nieve, rodeado de ojos brillantes en la oscuridad, sin posibilidad de escapar? El frío atraviesa su piel como cuchillas afiladas. Su aliento se convierte en nubes en el aire helado, y el silencio absoluto solo es interrumpido por gruñidos amenazantes que resuenan entre los árboles. ¿Qué harías si una manada de lobos hambrientos te rodeara, listos para atacar? Suena como una escena de película, pero esta historia realmente sucedió, y lo que sucedió después te pondrá la piel de gallina. Los animales tienen un instinto que va mucho más allá de lo que podemos entender. Perciben el peligro incluso antes de que se haga real. Perciben nuestras intenciones, comprenden nuestras emociones. Pero ¿puede un animal salvaje elegir salvar a un humano en lugar de atacarlo? ¿Puede haber un vínculo inexplicable entre un lobo y un hombre que nunca se han visto antes? Esta historia demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la conexión entre humanos y animales puede surgir de formas misteriosas y sorprendentes. Si te encantan las historias emocionantes sobre animales heroicos, prepárate, porque esta te conmoverá. No es solo una historia sobre la supervivencia, sino sobre el poder de la lealtad, la protección y el instinto que une a seres tan diferentes y al mismo tiempo tan similares. Lo que sucedió en esa noche helada hizo que un hombre reconsiderara todo lo que sabía sobre la naturaleza y el verdadero significado de la confianza. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿crees que los animales pueden sentir quién es bueno y quién es malo? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que un animal parecía notar algo que nadie más lo hacía? Responde a continuación, porque ahora te voy a mostrar cómo una simple mirada cambió el destino de un hombre a punto de enfrentarse a la muerte. Marcos nunca imaginó que su apacible paseo por el bosque nevado se convertiría en el momento más aterrador de su vida. Estaba acostumbrado al senderismo y a la aventura en la naturaleza, pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Cuando se dio cuenta de que lo estaban observando, ya era demasiado tarde. Unos ojos amarillos brillaban en la oscuridad, acompañados de gruñidos bajos que reverberaban en el aire helado. Su corazón se aceleró. El instinto le decía que corriera, pero sabía que eso solo empeoraría la situación. La manada de lobos lo rodeaba, cerrando cualquier vía de escape. Estaban cazando. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo inesperado. De entre la niebla helada emergió una silueta solitaria. Un lobo, más grande e imponente que los demás, avanzó lentamente y se detuvo entre Mark y los depredadores. No gruñó, no atacó, simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando a la manada como si estuviera enviando un mensaje silencioso. Por un momento que pareció una eternidad, nadie se movió, y luego, uno por uno, los lobos salvajes se retiraron, desapareciendo entre los árboles. Mark permaneció inmóvil, sin entender lo que acababa de suceder. El lobo solitario lo miró fijamente durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y desapareció en la nieve como un guardián que hubiera cumplido su misión. ¿Qué habría hecho que ese animal tomara esa decisión? ¿Habría reconocido algo en Marcos? ¿Un instinto protector? ¿Una señal de que no era una amenaza? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero una cosa es innegable. Los animales son seres extraordinarios, capaces de actos de coraje y compasión que desafían la lógica humana. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que un animal hizo algo sorprendente? ¿Algo que te dejó sin palabras? ¿Alguna vez has sentido que tu mascota trató de advertirte del peligro? Cuéntanos aquí en los comentarios, porque los leí todos y tengo muchas ganas de conocer tu historia. Y si te encantan las historias emocionantes como esta,
Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Activa la campana para recibir más historias increíbles sobre el vínculo especial entre humanos y animales. Esta es solo una de las muchas historias que demuestran que los animales pueden ser verdaderos héroes. Marcos siempre ha sido un apasionado de la naturaleza. Desde muy joven, sentí una conexión inexplicable con los bosques, las montañas y todo lo que involucraba la vida silvestre. Para él, caminar solo en medio de la nieve era una experiencia de paz, un momento para respirar hondo y sentir la libertad que solo la inmensidad blanca podía proporcionar. Pero esa tarde, algo fue diferente. El viento helado soplaba de manera extraña, como si susurrara advertencias que no podía entender. El silencio absoluto, que normalmente era una invitación a la contemplación, ahora parecía inquietante. Mark hizo una pausa por un momento y miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba causando esa sensación. Incómoda, sus pies se hundieron suavemente en la suave nieve, dejando un claro rastro de huellas tras de sí. Sabía exactamente por dónde había caminado, pero entonces notó algo que le revolvió el estómago. Había otras huellas cerca, y no eran suyos. La forma era inconfundible, marcas grandes y profundas, dispuestas estratégicamente, como si algo se moviera a su alrededor sin hacer ruido. Marcos se agachó, pasó la mano por la nieve fría y palpó el hielo recién removido. Eran huellas frescas. Eso significaba que no estaba solo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Giró la cabeza lentamente, escudriñando cada rincón del bosque blanco que lo rodeaba. Los árboles cubiertos de nieve se alzaban como centinelas silenciosos, y entre los troncos retorcidos las sombras parecían moverse. La sensación de ser observado se hizo aún más fuerte. Mark trató de convencerse a sí mismo de que podría ser solo un animal pequeño, tal vez un ciervo curioso o incluso un conejo saltando cerca, pero algo dentro de él gritaba que ese no era el caso. Siguió caminando, ahora más atento, y a cada paso se hundía ligeramente en la suave nieve. El viento volvió a soplar y entonces él escuchó una grieta seca, como ramas que se rompen bajo patas pesadas. Se detuvo de inmediato. Sus ojos recorrieron el paisaje blanco y fue entonces cuando lo vio. Primero, eran solo pequeños puntos brillantes en medio de la oscuridad entre los árboles, pero a medida que sus ojos se adaptaron, se dio cuenta de lo que realmente había allí. El aire se volvió aún más frío. La respiración de Mark se hizo pesada. No quería creerlo, pero sabía exactamente lo que estaba viendo. Estaba rodeado. El corazón de Mark latía en su pecho como un tambor incontrolado. Mantuvo los ojos fijos en la oscuridad entre los árboles, donde pequeños puntos brillantes parpadeaban en la nieve. Primero, solo había 2, luego 4, 6, más. Los ojos parecían multiplicarse, emergiendo de diferentes direcciones, moviéndose en silencio, como sombras vivientes que se deslizaban entre los troncos cubiertos de hielo. El instinto de supervivencia gritaba dentro de él, alertándolo de un peligro inminente. Lo estaban persiguiendo. El silencio absoluto del bosque hacía que todo pareciera aún más aterrador. Ni el sonido de los pájaros, ni las ramas rompiéndose con el viento. Solo la respiración fría y pesada de Marcos, que salía en pequeñas nubes blancas al aire helado. Trató de calmarse, trató de convencerse a sí mismo de que tal vez solo eran lobos curiosos, que lo observaban desde la distancia. Pero entonces el primer gruñido resonó en el aire, profundo y amenazador, vibrando a través de la nieve como una sombría advertencia. Y poco después llegó otro y otro. El sonido se extendió a su alrededor, proveniente de varios puntos diferentes, confirmando lo que más temía. Lo estaban rodeando. Mark giró lentamente su cuerpo, tratando de ver mejor lo que estaba a su alrededor. Sabía que no podía correr. Si intentaba huir, los
Lobos lo derribarían antes de que pudiera dar media docena de pasos en la nieve blanda. También sabía que luchar era imposible. No tenía armas, nada que pudiera usar para defenderse de toda una manada de depredadores salvajes. Si atacaban, no tendría ninguna posibilidad. Los lobos comenzaron a moverse. El sonido de las patas hundiéndose en la nieve se mezclaba con los gruñidos bajos y continuos. Se acercaban lentamente, estratégicamente, como verdaderos cazadores que prueban los límites de la presa. Mark sintió que se le secaba la garganta. Le temblaban las manos, no solo por el frío, sino también por el miedo que ahora recorría su cuerpo como una descarga eléctrica. Cada movimiento que hacía, cada paso, era meticulosamente estudiado por los ojos vigilantes que lo rodeaban. Entonces, en medio de la tensión sofocante, una figura más grande emergió de la oscuridad. Un lobo de imponente tamaño, más alto que los demás, de pelaje grueso y mirada fija, avanzó por delante del grupo. «Ah, diferencia de los demás», no gruñó. «Me limité a mirar», y en ese instante Marcos supo que su vida pendía de un hilo. Los gruñidos se hicieron más intensos. El aire helado parecía aún más agudo, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración ante lo inevitable. Los lobos se movían lentamente, cada paso se hundía ligeramente en la nieve blanda, dejando rastros profundos. El líder, aquel lobo imponente que se destacaba del resto, permaneció inmóvil un momento, solo mirando a Marcos. Sus ojos eran diferentes a los de los demás. No solo tenían la frialdad de un depredador, sino algo más profundo, como si estuvieran analizando cada movimiento de su presa antes de dar la orden final. Mark trató de mantenerse firme, pero sus piernas estaban rígidas, congeladas por el miedo. Sabía que en el momento en que el primer lobo atacara, los demás lo seguirían, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su mente le pedía a gritos que corriera, pero sabía que no daría ni 10 pasos antes de ser derribado. Miró a su alrededor desesperado, buscando cualquier vía de escape, cualquier árbol al que pudiera trepar, pero la realidad era cruel. Estaba rodeado. No había salida. Entonces, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El lobo líder bajó ligeramente la cabeza y fue suficiente para que uno de los lobos más pequeños lo interpretara como una señal. El animal disparó contra Marcos, sus músculos se contrajeron en un salto agresivo. El tiempo parecía ralentizarse. Vio acercarse los dientes afilados, el brillo mortal en los ojos del lobo, en el instante en que abandonó el suelo. Mark trató de reaccionar, pero la nieve bajo sus pies traicionó su equilibrio. Se deslizó hacia atrás, cayendo pesadamente, mientras el lobo volaba hacia él. La sensación de que este sería su último momento de vida se apoderó de él. Se preparó para el impacto, para el dolor de los colmillos desgarrando su piel, para que el frío fuera reemplazado por el calor de su propia sangre. Pero entonces un sonido punzante resonó en el bosque. Un gruñido feroz, más fuerte que cualquiera que hubiera escuchado antes. No venía de la manada, venía de algo que estaba a punto de cambiarlo todo. El lobo que saltó sobre él fue brutalmente interrumpido en el aire. Antes de que pudiera alcanzar a Mark, un borrón de pelo y fuerza se estrelló contra él, tirándolo contra la nieve. Un nuevo lobo estaba allí, solo, pero su presencia era abrumadora. El silencio se apoderó de ti por un segundo, antes de que todo se convirtiera en caos. El impacto fue brutal. La nieve voló por el aire mientras el lobo atacante era lanzado hacia los lados, golpeando el suelo con un sonido amortiguado. Mark abrió mucho los ojos, todavía jadeando. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en su pecho. Parpadeó un par de veces, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Ante él, imponente, había aparecido un nuevo lobo. Su pelaje era grueso y estaba cubierto de nieve, de un gris
plateado que brillaba a la tenue luz de la luna. Era mucho más grande que cualquiera de la manada que lo rodeaba. Su porte era impresionante, su postura era firme, pero al mismo tiempo serena. El silencio se apoderó del bosque. Los lobos salvajes, que previamente habían estado listos para atacar, dudaron. Sus orejas bajaron ligeramente, sus ojos, una vez llenos de furia, ahora mostraban algo diferente: precaución. El lobo solitario no gruñó, no mostró agresividad. Se quedó allí, entre Mark y la manada, como una barrera viviente. No necesitó atacar. Su intensa mirada parecía tener un significado que solo los otros lobos podían captar. La manada permaneció inmóvil durante unos segundos, como si reflexionara sobre sus próximas acciones. El líder de la manada, el que había comenzado el asedio, levantó la cabeza y se enfrentó al recién llegado. El aire estaba cargado de tensión. ¿Sería una lucha? ¿Un enfrentamiento entre alfa y alfa? Pero entonces, inesperadamente, los lobos comenzaron a retirarse. Uno por uno, calmaron sus gruñidos, retrocedieron unos pasos. El líder mantuvo la mirada fija en el lobo solitario durante unos instantes más, pero luego hizo un sutil gesto con la cabeza. Como si se hubiera dado una orden silenciosa, los demás se dieron la vuelta y desaparecieron en las sombras del bosque. Mark no podía creer lo que estaba viendo. Hace apenas unos segundos estaba seguro de que sería destrozado por la manada. Ahora, de repente, el peligro había desaparecido. Todo por culpa de ese lobo. ¿Pero quién era él? ¿Por qué había interferido? ¿Qué hizo que los otros lobos lo respetaran tanto que dejaron de cazar? Trató de moverse, pero su cuerpo estaba rígido, tomado por la adrenalina y un frío punzante. Sus ojos permanecían fijos en el lobo solitario, que ahora lo observaba de cerca. No parecía amenazante, pero había algo en él, algo casi humano en esa mirada profunda. El viento helado soplaba con fuerza, esparciendo copos de nieve por el aire, pero Marcos ya no sentía el frío de la misma manera. Su cuerpo seguía rígido, sus músculos tensos por la conmoción de lo que acababa de suceder. Miró fijamente al lobo solitario, tratando de entender cómo y por qué ese animal intervino para salvarlo. El lobo, por su parte, se paró a pocos metros de él, imponente, su aliento saliendo en nubes blancas contra el aire helado. Sus profundos ojos brillaban en la penumbra, llevando algo que Mark no podía explicar. Se quedaron así unos momentos, mirándose el uno al otro. El tiempo parecía haberse detenido. El lobo no mostró signos de amenaza ni tampoco de miedo. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si esa protección tuviera un propósito mayor. El corazón de Marcos, que antes latía desesperadamente, ahora latía a un ritmo más tranquilo. Sintió algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Era gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo casi espiritual. Quería hablar, quería decir algo, pero su voz simplemente no salía. ¿Cómo podría agradecerle a un animal salvaje? ¿Cómo podía expresar con palabras el sentimiento de haber sido salvado por una criatura que por instinto debería verlo como un enemigo? El lobo inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera sus pensamientos, y luego, sin prisa, comenzó a alejarse. Sus pasos eran silenciosos sobre la nieve. Su cuerpo se movía con una elegancia casi de otro mundo. Mark sintió una opresión en el pecho mientras lo veía irse, pero sabía que no podía detenerlo. Se levantó lentamente, con las rodillas aún temblorosas, observando cómo el lobo desaparecía entre los árboles cubiertos de nieve. Un instante después, ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Mark parpadeó un par de veces, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Era real ese lobo o fue solo un delirio causado por el miedo y el frío extremo?
Tal vez era un lobo domesticado que una vez perteneció a alguien y aún llevaba rastros de humanidad en su instinto. Tal vez era algo más, algo que nunca pudo comprender. Lo que sabía con absoluta certeza era que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo un explorador que desafiaba el desierto. Ahora, él era alguien que presenció un milagro inexplicable. Algo muy dentro de él había cambiado. La conexión que sentía con ese lobo no se parecía a nada que hubiera experimentado. Nunca olvidaría esos ojos. Nunca olvidaré ese momento. Y sobre todo, nunca olvidaría que esa noche no fue salvado solo por un lobo. Fue salvado por algo mucho más grande. Mark se quedó allí, inmóvil, mirando el rastro de huellas que el lobo solitario había dejado en la nieve. El silencio del bosque era absoluto, casi sagrado, como si la naturaleza misma hubiera sido testigo de algo grande y ahora respetara el momento. El frío volvía a su piel, pero apenas podía sentirlo. Su mente todavía estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido, pero una parte de él ya sabía que nunca encontraría una explicación lógica. Lo que sucedió esa noche estaba más allá de la comprensión. Miró el horizonte cubierto de blanco, con la respiración aún entrecortada, y se preguntó si ese lobo regresaría. Todavía estaba cerca, mirando desde lejos, o simplemente siguió su camino para no volver a cruzarse con él. La idea de que este encuentro pudiera haber sido único le provocó una opresión en el pecho, no porque esperara algo más, sino porque sabía que, de alguna manera, había sido elegida para vivir ese momento. Entre tantas posibilidades, entre tantas personas, fue él quien presenció la presencia de aquel guardián solitario. Su instinto de explorador quería seguir esas huellas para averiguar a dónde se había ido el lobo, pero algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Esa no era una búsqueda que dependiera de él. Ese lobo no era un animal cualquiera, no era una criatura que pudiera ser domesticada, ni un ser que perteneciera al mundo humano. Era un espíritu libre, un guardián de la nieve, un ser que emergió en el momento justo para evitar que el bosque se convirtiera en el final de su viaje. Y ahora ya había cumplido su misión. Mark respiró hondo, sintiendo que el aire frío llenaba sus pulmones. Por primera vez desde que había puesto un pie en aquel bosque, no sintió miedo. Era como si el pavor de esa noche se hubiera disipado, llevado por el viento, reemplazado por algo más grande, el respeto. Respeto por la naturaleza, por los misterios que guarda y por los lazos invisibles que unen a todos los seres vivos. Miró sus propias huellas y se dio cuenta de lo frágiles que eran frente a la inmensidad de ese paisaje virgen. El hombre puede pensar que es superior, puede creer que domina la tierra, pero al final siempre habrá fuerzas más grandes que desafíen esta certeza. Con una última mirada al bosque, Marcos supo que era hora de irse. No por miedo, sino porque sentía que ese capítulo de su historia se había cerrado. Le daría la espalda a la nieve, a las huellas que pronto se las llevaría el viento, y seguiría adelante. Pero dentro de él sabía que de alguna manera ese lobo nunca lo abandonaría. Mark comenzó a caminar lentamente, aún sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. La nieve crujía bajo sus pies y su mente era un torbellino de pensamientos. Miró una vez más hacia el bosque, hacia el lugar donde había desaparecido el lobo, y se preguntó si alguna vez entendería lo que realmente había sucedido esa noche. ¿Fue solo instinto? ¿Una coincidencia increíble? ¿O había algo más profundo, algo que superaba la lógica y se conectaba con lo inexplicable? ¿Y tú, has pasado alguna vez por una situación similar? ¿Alguna vez has sentido que un animal notó algo incluso antes que tú? Hay historias increíbles de perros y gatos que advirtieron a sus dueños de peligros invisibles, de caballos que se negaron a seguir un camino porque algo andaba mal, de aves que sintieron cambios en el clima antes de cualquier pronóstico del tiempo.
Los animales parecen tener un sexto sentido, algo que la ciencia aún no puede explicar por completo. Pero, ¿es solo instinto o hay algo más grande, una conexión invisible que une a humanos y animales? Si has experimentado algo así, comparte tu experiencia aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que un animal estaba tratando de advertirte sobre algo? ¿Alguna vez una mascota te ha protegido de una situación peligrosa? O tal vez has sido testigo de una historia como esta, en la que un animal actuó inesperadamente, casi como si supiera más de lo que debería. Quiero saber. Deja tu historia a continuación, porque leí todos los comentarios y, quién sabe, la tuya puede que incluso aparezca en un próximo video. Y aquí hay una pregunta que realmente me intriga. ¿Este lobo había tenido contacto alguna vez con humanos antes? ¿Aprendió a confiar en las personas o fue solo un instinto protector lo que lo hizo intervenir esa noche? Muchos dicen que los animales pueden sentir la energía de una persona, saber si son buenos o malos, incluso sin haber visto nunca a esa persona antes. ¿Crees eso? ¿Se salvó Marcos porque el lobo sintió que no era una amenaza, que merecía vivir? Y ahora, quiero saber de ti. Si hubieras estado en el lugar de Marcos, ¿qué habrías hecho? ¿Hubieras corrido tú? ¿Habría tratado de defenderse? ¿O se habría quedado allí esperando que algo cambiara su destino? Comenta a continuación. Hablemos de esta increíble historia y del poder que tienen los animales en nuestras vidas. Complejidad de lo que llamamos destino. ¿Realmente perciben el peligro antes de que suceda? ¿O hay algo más profundo, una conexión invisible entre los humanos y el reino animal que se nos escapa? Si este lobo hubiera tomado una decisión diferente, Mark no estaría vivo para contar esta historia, pero optó por protegerlo. Se interpuso entre el hombre y la muerte, sin vacilación, sin necesidad de una razón aparente. Y si te parece impresionante esta historia, tienes que conocer el caso del perro que salvó a un niño de un secuestro. Así es, un simple perro callejero, ignorado por todos, se encargaba de evitar que sucediera algo terrible. El instinto de este perro era más fuerte que cualquier obstáculo, y lo que hizo en ese momento fue simplemente increíble. Si quieres ver esta historia, haz clic en el vídeo que ahora aparece en tu pantalla y prepárate, porque esta es una prueba más de que los animales son verdaderos héroes entre nosotros. Pero antes de pasar al siguiente video, no olvides dejar tu like si esta historia te conmovió. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir trayendo más historias increíbles como esta. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, pulsa ya mismo este botón de suscribirse y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Te prometo que todavía te sorprenderás de lo que los animales son capaces de hacer. Ahora, corre allí y mira la historia del perro héroe, porque esta es una de esas que nos hacen temblar. Mark dio sus primeros pasos fuera de ese bosque, pero su mente todavía estaba atascada en la imagen de ese lobo. De vez en cuando miraba hacia atrás, con la esperanza de verlo una vez más, para confirmar que realmente había sucedido y que no era solo una ilusión provocada por el miedo y el frío. Pero el bosque ya se había tragado cualquier rastro del animal. El viento arrastró la nieve, borrando lentamente las huellas que alguna vez fueron tan claras, como si la propia naturaleza quisiera mantener en secreto este encuentro. Cada paso que daba parecía estar cargado con un nuevo peso, una sensación que no podía explicar. ¿Cómo pudo un animal salvaje, que por instinto debería ser una amenaza, haber actuado como su protector? ¿Qué habría hecho que ese lobo se interpusiera entre él y una muerte segura? ¿Era solo una casualidad, un instinto territorial? ¿O había algo más? Algo que trascendió el entendimiento humano. Tal vez nunca tendría una respuesta. Tal vez nunca entendería la verdadera motivación de ese animal. Pero una cosa era segura. Nunca olvidaría esa noche.
Durante mucho tiempo, Marcos trató de entender lo que sucedía. Investigó sobre los lobos, sobre el comportamiento de las especies, sobre casos similares al suyo, pero en ninguna explicación racional encontró nada que justificara ese momento. Leyó relatos de animales que salvaron a humanos, de perros que advirtieron a sus dueños de desastres inminentes, de gatos que se dieron cuenta de la enfermedad antes que los médicos, pero nunca nada por el estilo. Nunca algo tan inesperado, tan imposible de predecir. Y por mucho que su mente tratara de buscar respuestas concretas, su corazón ya sabía la verdad. No era casualidad. Los días pasaron, se convirtieron en semanas, luego en meses. La nieve se ha derretido, el bosque ha cambiado, pero esa noche permaneció intacta en la memoria de Marcos. Nunca volvió a ver a ese lobo. Nunca volvió a encontrar ninguna señal de su presencia, ni huella, ni rastro de que siguiera allí. Pero incluso sin volver a verlo, sabía que estaba cerca, como un guardián invisible, una presencia silenciosa en la inmensidad de ese bosque. Y luego, cada vez que Marcos regresaba a ese lugar, cada vez que sentía que el viento helado le rozaba la cara y escuchaba el sonido lejano de los aullidos en la montaña, una certeza se apoderaba de su corazón. Ese lobo no fue solo un encuentro pasajero, era más que un animal salvaje, era un protector, un espíritu del bosque, un guardián que apareció en el momento adecuado y desapareció poco después. Pero su presencia nunca desapareció. Marcos nunca volvió a ver a ese lobo, pero nunca olvidará la noche en que fue salvado por un guardián del bosque. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia realmente te conmovió de alguna manera. Sentías la tensión, vivías cada momento al lado de Marcos, y como él, también tenías esa sensación de misterio en el aire. Ahora dime, ¿crees que los animales pueden sentir quién merece ser protegido? ¿Crees que este lobo simplemente siguió su instinto o que había algo más en este encuentro? Quiero saber tu opinión, así que comenta a continuación. Creo en la conexión entre humanos y animales, así que sé que lo viste hasta el final. Y si esta historia te conmovió, deja tu like porque me ayuda mucho a seguir trayendo más historias increíbles como esta. Si aún no estás suscrito al canal, no pierdas el tiempo. Pulsa el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos videos. Aquí siempre encontrarás historias reales y sorprendentes sobre el increíble vínculo entre humanos y animales. Y ahora, si esta historia te ha parecido increíble, espera a ver lo que hizo este perro para salvar a un niño de un secuestro. Te garantizo que se te pondrá la piel de gallina. El próximo video ya está apareciendo en tu pantalla, así que haz clic ahora y acompáñame para otra historia emocionante.